Vamos a meditar esta mañana en el tema Jesús y la ley. ¿Lo puede decir conmigo? Jesús y la ley. Durante estos últimos semanas hemos estado estudiando los 10 mandamientos. Y la semana pasada terminamos con el 10º mandamiento: no codiciarás. Y es muy importante que entendamos, iglesia, que los mandamientos que el Señor dejó establecido en su palabra, en el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, aún siguen vigentes. Porque algunos enseñan que ya no tenemos que obedecer la ley, y el argumento es que estamos en la gracia. Y la verdad que en parte tienen razón. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ellos se basan principalmente en Romanos 6:14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces tomamos versículos como estos para decir: ya no estamos bajo la ley. Y eso los lleva a entender o a interpretar de que nosotros ya no tenemos que obedecer la ley, o ya no tenemos que atender los consejos de la palabra de Dios en la ley. Y ahí está el problema. Lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de esto en este versículo que leímos es que en Cristo nosotros somos libres del pecado, algo que la ley no puede hacer. Cristo es el que da la libertad del pecado, el que nos limpia del pecado, no la ley. Mientras Cristo venía a esta tierra, el pueblo de Dios estaba sujeto a la ley, porque aún no había venido el libertador del pecado y de la muerte. Ahora, Pablo no está diciendo que no debemos observar la ley, sino que no somos justificados por la ley, sino que somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y precisamente por esa razón, aquí en Mateo 5 el Señor tiene que aclarar, porque los líderes religiosos de la época del Señor Jesucristo, ellos decían es que el Maestro, el Señor Jesús, Él no cumple la ley, pero Él lo aclara: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Amén. Y el Señor les deja claro que Él es el Señor de la ley. Amén. Cristo es el Señor de la ley. Amén. Él está por sobre la ley. Bueno, leamos el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y este texto es bien clave, porque el Señor está declarando que la ley no dejará de estar activa hasta que el propósito de Dios sea cumplido. Entonces algunos vienen y dicen: pero el propósito de Dios ya se cumplió en la cruz. Sí, en parte ya se cumplió en la cruz. Pero cuando usted lee en Hechos capítulo 1 y nos habla acerca de la ascensión de Cristo, dice que mientras los discípulos estaban con los ojos al cielo viendo cómo Jesucristo subía, aparecieron 2 ángeles y le dijeron estas palabras. ¿Por qué se quedan viendo al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes ven subir, Él va a regresar. Es decir, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo dice: porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es decir, hay cosas que aún faltan por cumplirse en la segunda venida de Cristo. Amén. Y el Señor está diciendo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se cumpla todo el propósito de Dios. De manera que en parte se cumplió la ley en el sacrificio de Cristo en la cruz,
pero otra parte se cumplirá en el establecimiento de su reino eterno, cuando dice Mateo 25 que separará a las ovejas de los cabritos. Han leído ese pasaje, ¿verdad? Y le va a decir a las ovejas, vengan amados del Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me visitaron. Pero a los cabritos, ¿qué les va a decir? Apártense, obradores de maldad, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Entonces, cuando llegue ese tiempo, se va a cumplir todo lo que está en la ley. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos, amados hermanos, en entender esto, porque como les vuelvo a repetir, hay mucha gente que anda enseñando, hay muchos predicadores que andan enseñando, nosotros ya no tenemos que cumplir la ley, nosotros ya no estamos sujetos a la ley. Hermanos, si así fuera, no tendría sentido que Dios nos hubiera dejado en la Biblia el Antiguo Testamento. Lo hubiera quitado, ¿verdad? Porque si ya no lo tenemos que cumplir. Sin embargo, usted va a encontrar en la palabra del Señor, en Romanos capítulo 7, vamos a leer primero 2 Timoteo 3:16. El 2 Timoteo 3:16 está mucho más clarito. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:16, si me pueden poner ese texto, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es toda la escritura, iglesia? Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Aquellos que dicen, nosotros ya no tenemos que obedecer la ley, ya no tenemos que practicar los mandamientos de la ley. Mire lo que dice Romanos 7:14 y vamos a leer después el versículo 16. Romanos 7:14, si me pueden poner. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si me puede poner el versículo 16, el 16 por favor. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Algo que es espiritual, algo que es bueno, no lo podemos desechar. Amén. No lo podemos despreciar o dejarlo olvidado. Algo que es bueno, algo que es espiritual, debemos de aprenderlo, debemos de apreciarlo, debemos practicarlo. Amén. Cuando usted lee los mandamientos en la ley de Dios, ahí nos van a dar buenos consejos. Ahí nos van a dar buenos consejos. Y consejos que van a ser útiles para que nosotros podamos vivir una vida de santidad. Porque el apóstol Pablo en sus epístolas, principalmente en Romanos y en Gálatas, el apóstol Pablo está explicando que la ley nos enseñó qué es el pecado. Y para que nosotros podamos despreciar, aborrecer, alejarnos del pecado, tenemos que conocerlo. En Romanos dice Pablo, yo no sabía qué era la codicia hasta que la ley me enseñó qué era la codicia. Entonces, la ley nos enseña acerca del pecado. Ahora, entonces viene la pregunta. Quiere decir que si yo cumplo la ley, que si yo obedezco y hago todo lo que está aquí escrito en la ley, entonces significa que yo voy a ser salvos. Yo voy a ser salvo. Sí y no. ¿Qué quiero decir, hermanos?
que si nosotros antes no venimos a Cristo, nosotros no vamos a ser salvos solo por cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos que venir primero a Cristo. Romanos 3:20, mire, no se me quede viendo así, se lo voy a explicar. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice Pablo, ningún ser humano es justificado delante de Dios por medio de la ley. Entonces aquí está un problema, porque hay muchos que empiezan a predicar, que dicen, no estamos sujetos a la ley, pero empiezan a predicar un montón de ordenanzas y mandamientos. Es pecado esto, es pecado vestirse así, es pecado aquello, es pecado aquí, y si usted no obedece lo que estoy diciendo, entonces se va a ir al infierno. Entonces le están dando atributos de salvación a las obras de la ley. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Parece confuso, ¿verdad, hermanos? Pero no lo es, espérenme. Lo que la ley hace es mostrarnos el pecado para que no lo practiquemos. Y ahí lo dice al final, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, hay un problema con el pecado, hermanos. Porque el pecado no está allá afuera. ¿Sabe dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? En nosotros. Ahí está el pecado. En los primeros siglos del cristianismo, hubieron personas que empezaron a darse cuenta de que en las ciudades se empezaba a practicar más abiertamente el pecado, más descaradamente. Empezaron a ver las ciudades contaminadas de pecado. Entonces algunas personas justas dijeron, no, nos vamos a apartar del pecado, y se fueron a meter a lugares solitarios, alejados de toda la sociedad. Y de ahí es donde empezaron los monasterios, o lo que conocemos ahora nosotros, los conventos. Empezaron los monasterios. La gente empezó a recluirse en monasterios porque decían, no, allá afuera hay mucho pecado y no queremos contaminarnos de pecado. Vamos a encerrarnos en 4 paredes en un monasterio para alejarnos del pecado. Lo que ellos no consideraban, que sí, allá afuera había pecado, pero el pecado también estaba aquí adentro. Y conforme fue creciendo esa moda de los monasterios en esa época, empezó cada vez más gente quererse ir a meter a los monasterios. ¿Sabe lo que empezó a pasar? Empezó a pasar que esos monasterios empezaron a contaminarse de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Y es por eso, hermanos, que hacer buenas obras o cumplir la ley sin venir a Cristo no puede salvarnos. ¿Por qué no puede salvarnos solamente cumpliendo la ley o solamente haciendo buenas obras? Porque el profeta Isaías nos lo dice en Isaías 64:6. En Isaías 64:6 el profeta dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías? Nosotros no podemos ser salvos por nuestras buenas obras, porque nosotros estamos contaminados de pecado.
Y si nosotros queremos limpiar el pecado con nuestras buenas obras, es como querer limpiar una mesa con un trapo sucio. Está contaminado. Usted le va a dar a comer a su familia y va a limpiar la mesa, pero agarra un trapo sucio que está lleno de sangre de pollo, de sangre de gallina, y usted va a querer limpiar la mesa. ¿Qué va a provocar? ¿Va a limpiar la mesa? No, la va a ensuciar más. Hay que limpiar primero. Y el único que puede limpiar la vida de pecado se llama Cristo Jesús. Es por eso que las personas que buscan la salvación o la justicia de Dios por medio de las obras de la ley, al final lo que terminan haciendo es o se frustran o se vuelven arrogantes, insatisfechos. En Lucas 18, el Señor Jesús habla acerca de la parábola del publicano y el fariseo. Y el fariseo creía que él era salvo por sus obras, él era salvo por cumplir la ley, y eso lo volvió arrogante. Y el fariseo dice: Señor, yo te doy gracias porque no soy pecador como ese. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí hago esto. Entonces él confiaba en sus obras, no confiaba en Cristo. Se volvió arrogante. Otros que ponen su esperanza en las obras, en la religión, en cumplimiento de la ley, se vuelven insatisfechos. Aquella persona que inició la reforma protestante en 1517, Martín Lutero. ¿Por qué Martín Lutero llegó al conocimiento de Cristo? Porque Martín Lutero fue uno que se fue a meter a un monasterio y él quería santificarse, pero no había satisfacción en su corazón. Él se dio cuenta que los ritos religiosos, que los métodos religiosos, él se dio cuenta que las costumbres religiosas no podían satisfacer la necesidad que había en su alma. Y cuando usted lee la historia de Martín Lutero, en su historia dice que él se confesaba varias veces al día. Ya los curas estaban hasta aquí, estaban hartos de Martín Lutero, que salía del confesionario y ahí volvía a pecar y volvía a regresar al confesionario. Le decían: vos, Martín, venís otra vez, hombre. ¿Por qué? Porque no había satisfacción en su corazón. Él quería encontrar en el cumplimiento de la ley, él quería encontrar en las buenas obras la salvación de su alma, pero no lo encontró ahí, hasta que se encontró con Cristo Jesús. De manera, iglesia, que el único que puede dar salvación, el único que puede justificarnos, se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios, al Señor, esta mañana? Efesios 2:8, un texto bastante conocido. Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Jesús dice aquí en los textos que leímos, en Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplir la ley. Jesucristo cumplió la ley en la cruz del Calvario. Amén. Él vino a cumplir la ley en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre como un cordero sin defecto para darnos salvación y vida eterna. Lo que la ley no puede hacer, Cristo lo hace. Y es por esa razón nosotros ya no hacemos sacrificios de animales. Antes de Cristo, el pueblo de Dios, si quería limpiarse de pecado, usted ya conoce eso, ¿verdad? Tenía que comprar un animalito, un cordero sin defecto, un cordero
que no estuviera enfermo, y degollaban ese cordero, y esa sangre que era derramada pues servía para cubrir los pecados de la persona. Pero Cristo vino a hacer eso en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros para darnos salvación y vida eterna. En Hebreos 9:22 el Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Cristo vino a derramar su sangre para darnos perdón de pecados. Entonces aquí es donde viene la pregunta, porque yo les empecé a decir que estamos nosotros, la ley todavía está vigente para la iglesia, pero luego les vengo a decir, pero la ley no salva. Entonces, ¿en qué estamos, pastor? Si la ley no salva, entonces ¿por qué tengo yo que observar la ley? Miremos lo que dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿por qué vamos a observar la ley? Porque esta nos conduce a Cristo. Amén. Es nuestro ayo, es la que nos muestra. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: escudriñen las Escrituras, porque os parece que en ellas encuentran vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. ¿Por qué nosotros vamos a estudiar la ley? ¿Por qué vamos a estudiar y practicar los mandamientos escritos en la ley? Porque ellas nos conducen a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces ahí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, lo que se conoce como el Sermón del Monte, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo en ese mensaje empieza a hablar acerca de mandamientos de la ley. No cometerás adulterio, no matarás. Muchos otros mandamientos, los juramentos, las ofrendas, la oración, el ayuno, las riquezas. Habla sobre todos esos temas que están en la ley, pero Él los enseña de la manera correcta, de la manera espiritual, que todos esos pecados que prohíbe la ley vienen del corazón. Y entonces Él dice, os fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. El Señor Jesucristo está yendo a la raíz del problema. Antes de Cristo Jesús habían personas que sí no cometían adulterio, pero les gustaba echarse el taco de ojo. Y desnudaban a las mujeres con la mirada. Entonces viene Cristo y dice: ustedes les enseñaron que no cometan adulterio. Pero si te echas un taco de ojo ya estás adulterando en tu corazón. Y viene ahí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dice: leyeron en el mandamiento que dice no matarás. Sí, nosotros no matamos. Pero si ustedes se enojan con su hermano y lo insultan, ya cometieron asesinato en su corazón. Amén. Entonces viene el Señor Jesucristo y enseña realmente la esencia de la ley, y que el pecado está en el corazón del ser humano. La enseñanza de Cristo indica que debemos cumplir la ley de manera espiritual. Ahora, ¿por qué debemos observar la ley? En Cristo nosotros cumplimos la ley porque somos salvos. Mire,
La evidencia de que usted es salvo es que usted cumple la ley. Y entonces usted va a cumplir la ley porque ya es salvo, no para llegar a ser salvo. Yo no sé si me estoy dando a entender, iglesia. Escúcheme bien lo que digo. Nosotros cumplimos la ley porque ya somos salvos, no porque buscamos en la ley la salvación de nuestra alma. Es una evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Es una evidencia de que amamos a Dios. Y eso lo dice el apóstol Juan, capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si tomamos ese texto, si me amáis, guardad mis mandamientos, y escuchamos a una persona que predica, ya no tienen que cumplir los mandamientos, y leemos ese texto, ¿a qué concluimos? Que aquel que no quiere cumplir la ley no ama a Jesús. De manera, iglesia, que el cumplir los mandamientos ya no es una obligación legal. El cumplir los mandamientos ya no es una carga para el cristiano que ha nacido de nuevo. El cumplir los mandamientos para el cristiano que ha nacido de nuevo es un deleite, porque está en su naturaleza hacerlo. Es parte ahora de su carácter y de su personalidad. ¿Sabe, hermano? A veces nosotros tomamos el evangelio como una obligación. Tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que leer la Biblia. Nos parece pesado, nos parece molesto, nos parece incómodo, pero dicen: tengo que hacerlo, porque si no, no voy a ser bendecido por Dios. Pues Dios no quiere, Dios no quiere que usted haga eso a la fuerza. Dios quiere que lo haga con el corazón, voluntariamente. En eso se agrada el Padre, en eso se agrada a Dios, que nosotros vengamos aquí con gusto, no por obligación, no por la esperanza de que vamos a ser bendecidos, o la condición de ser bendecidos. Es decir, hermano, que nosotros venimos a buscar a Dios porque le amamos. Ya sea que Él nos bendiga o no nos bendiga, nosotros siempre lo vamos a buscar. Y eso, hermanos, esa es la esencia de cumplir la ley, que lo hagamos nosotros con el corazón, con sinceridad. Es por eso que en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, hablando de la ley, Él dice: bueno, ustedes cumplen el mandamiento, no matarás, pero ustedes andan en pleito con su hermano. Y eso es lo que Dios no quiere, parafraseando lo que el Señor dijo. Eso es lo que el Señor no quiere, sino que nosotros amemos a nuestro prójimo. Y cuando llegamos a amar a nuestro prójimo, va a estar lejos nuestro pensamiento de querer hacerle daño. Es decir, hermano, que vamos a cumplir los mandamientos porque amamos a Dios. De manera que nosotros no vamos a estar buscando recompensa por cada buena obra que hagamos. Dios, hoy domingo fui a la iglesia, ahora me tenés que bendecir esta semana. Yo ya cumplí, ahora te toca a ti, Dios, bendecirme porque ya fui a la iglesia. No, hermanos, si lo poco que nosotros hacemos no alcanza para pagar lo que Él hizo por nosotros. Mire, hay personas, no aquí, ¿verdad?, sino que por allá lejos. Dicen: voy a ir el domingo a la iglesia para que Dios me bendiga.
no solo viene un ratito, viene tarde. Y le parece pesada la alabanza, tanto que cantan esos. Y cuando decimos oremos, hermanos, están ahí con los ojos pelados. Y todavía si quieren que Dios los bendiga. No usted, hermano, otro por allá lejos. Y todavía si quieren que Dios lo bendiga. Hermanos, si hubo gente en la iglesia primitiva que fueron torturados, que murieron por la causa de Cristo, y aún así ellos se sentían indignos de padecer por la causa de Cristo, porque los sufrimientos que ellos estaban padeciendo por la causa de Cristo, ellos sabían que no pagaban todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y hay personas que por venir un par de minutos el domingo quieren que Dios los bendiga, piensan que Dios está en deuda con ellos. Es decir, hermano, nosotros cumplimos la ley, cumplimos los mandamientos, porque no es una carga, sino que es un deleite. El que cumple los mandamientos de esa manera es porque ama a Dios y a su prójimo. Romanos capítulo 13, versículo 10 y 11. ¿Cuántos tienen calor? ¿Cuántos dicen gracias a Dios por el calor? Amén. Está sabroso. Ya se va a quitar el calor, hermanos, tengan paciencia. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En el versículo 10, el apóstol Pablo dice que el amor no hace mal al prójimo. De manera que cuando nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a su prójimo, pues no le vamos a querer hacer daño, no lo vamos a matar. Vamos a honrar a padre y a madre. No vamos a estar codiciando los bienes ajenos. No vamos a hablar falso testimonio en contra de nuestro hermano. No vamos a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro prójimo. Se da cuenta, hermano, que cuando nosotros nacemos de nuevo, que cuando somos una nueva criatura en Cristo, entonces el cumplir los mandamientos de Dios se nos da espontáneamente, naturalmente, no por obligación, no como una carga impositiva. Y ese es el problema de la religión, hermano, que la religión quiere meter la salvación de Dios a través de mandamientos, a través de ritos, a través de penitencias y todo eso. Si usted hace eso, entonces Dios lo va a perdonar. No, lo que Dios quiere de nosotros es un corazón sincero delante de Él. El problema, hermano, no es que si se viene de rodillas al altar. El problema es de que si usted puede hacer eso, si quiere hágalo. Si usted quiere, yo me voy a venir de rodillas, hágalo, pero si lo va a hacer, hágalo de corazón, que realmente se sienta agradecido por lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz del Calvario. Y no que usted espere que por hacer eso, aunque no lo haga con sinceridad, Dios lo perdone. No, hermano, no funciona así. Entonces, ¿por qué debemos de cumplir la ley? Bueno, primero, porque la ley nos conduce a Cristo. Segundo, si hemos nacido de nuevo, entonces va a ser natural en nosotros cumplir la ley. Yo le voy a dar un testimonio, no mío, sino de otra persona. Hace muchos años, en la iglesia donde nosotros asistíamos, llegó una pareja y entregó su corazón a Cristo Jesús.
y empezaron a perseverar en la iglesia. Pero ellos habían hecho una conversión genuina, habían realmente entregado su corazón a Cristo con sinceridad y estaban sedientos de Dios, estaban sedientos de la palabra de Dios. Y estando ellos asistiendo a la iglesia, en cierta ocasión el pastor predicó acerca del adulterio. En Hebreos 13:6, honroso sea el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Entonces esta pareja, cuando recibieron la palabra, ellos no eran casados. Y por medio de la palabra se dieron cuenta que estaban en pecado, porque no eran casados y tenían intimidad. Pero vino la palabra cuando la escucharon. Y entonces ellos, cuando recibieron la palabra, el mandamiento de Dios, voluntariamente ellos, nadie los obligó, ellos voluntariamente dijeron: tenemos que arreglar nuestra situación y vamos a ir a buscar un licenciado que nos case, y mientras eso sucede vamos a dormir aparte. Amén. ¿Se da cuenta lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros la recibimos de corazón? A ellos no llegó el pastor y los obligó, no llegó: miren, tienen que hacerlo así y tienen que hacer porque yo lo digo. No, la palabra de Dios hizo la obra en sus corazones y ellos espontáneamente, ellos voluntariamente, ellos naturalmente entendieron lo que tenían que hacer y se apartaron uno del otro en lo que hacían su casamiento. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No que si el pastor le dice: miren, es pecado decir malas palabras, si dicen malas palabras se van al infierno, y usted obligado ahí, y en su mente están las malas palabras, ¿verdad? No las voy a decir porque es pecado. No, hermano, si no hay una genuina conversión, si no hay un genuino quebrantamiento, es de balde que usted se esté esforzando por no hablarlo. Debemos de buscar una conversión genuina, un nuevo nacimiento genuino. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por cumplir la ley. Nosotros cumplimos la ley porque somos salvos. Veamos entonces, hermanos, que no podemos despreciar los mandamientos, porque los mandamientos se convierten en un parámetro para evaluar si nosotros hemos nacido de nuevo realmente. Cuando usted lee Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo nos enseña que no tomemos la ley para ser justificados, que no tomemos la ley para ser salvos. Ahí en Gálatas 2 dice Pablo: miren, si ustedes pueden encontrar la salvación a través del cumplimiento de las buenas obras sobre la ley, entonces ¿qué sentido tiene que Cristo haya venido a morir en la cruz? Dice Pablo. Si podíamos ser salvos por el cumplimiento de la ley. No, porque la ley no puede salvar, entonces necesitamos a Cristo. Es muy importante, hermanos, que nosotros escudriñemos las Escrituras. Y yo le presento esta mañana un reto a cada uno de ustedes. En su casa tome su Biblia, lea Mateo capítulo 5, lea Mateo 6, lea Mateo 7 y léalo, repáselo despacio. No lo lea así de a romplón, de un solo, no. Repáselo despacio y usted va a encontrar en esa enseñanza la verdadera raíz del cumplimiento de los mandamientos, del por qué nosotros debemos de cumplirla. Y por eso ahí en Mateo 23, mira lo que el Señor le dice a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 23? Que los religiosos de la época de Jesús sí cumplían la ley,
y eran muy meticulosos en cumplir la ley. Y eran muy observadores de la ley, pero ellos no habían nacido de nuevo. Y es por eso que ellos esperaban que con observar la ley, con cumplir la ley, ellos iban a alcanzar el favor de Dios. Y les dice el Señor: no, ¿por qué? Porque a ustedes les falta lo más importante de la ley. Les hace falta la justicia, le hace falta la misericordia, le hace falta la ley, la fe, perdón. Les hace falta eso. Ustedes deben de buscar la misericordia, deben de buscar la justicia y la fe sin dejarle cumplir la ley. Eso es lo que dice ahí. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejarle hacer aquello. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo está diciendo: es necesario cumplir la ley, pero es necesario cumplir la ley desde un nuevo nacimiento. La conclusión a la que queremos llegar: podemos cumplir todos los mandamientos, las doctrinas, y eso pues está bien, pero por favor no me venga a decir que por cumplir su doctrina o los mandamientos usted va a ser salvo. El único que puede salvar es Cristo Jesús. De manera que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tenemos un genuino arrepentimiento, una genuina conversión, entonces el cumplir los mandamientos va a ser un deleite, algo natural. ¿Cómo quedó Suchi ayer, hermano? ¿Por qué saco esto al tema? Mire, saco esto al tema porque me llamó la atención una noticia. El día viernes sale la noticia que algunas personas fueron a poner ¿cómo le dan eso? Una su carpa o no sé, esa campaña el viernes para empezar a hacer cola para entrar al estadio. El viernes. Para entrar al estadio el día sábado a las 7 empezaba el partido. Ahora, esas personas que hicieron eso, ¿las obligaron? ¿Lo hicieron qué? Eso es lo que Dios quiere del cristiano. Ojalá, hermano, que así hubiera gente en la iglesia haciendo cola para entrar a la iglesia. Pero no. Vienen tarde y de mala gana, ¿verdad? Ay, perdón, se me salió. Que de corazón, hermano, lo hagamos con sinceridad. Que sea un deleite, hermanos, buscarle a Dios. Que lo vengamos a buscar no porque queramos que Él nos bendiga, sino porque lo amamos. Estamos enfermos y venimos: Señor, yo te voy a buscar porque te amo. Si tú me sanas, pues gracias. Y si no me sanas, pues de todos modos, gracias. Cuando nosotros amamos, hermanos, no hay nada que nos detenga. Ni el calor, ni la lluvia, ni el frío. Nada nos va a detener. Pero si en nosotros está el querer cumplir con la palabra de Dios por obligación, cualquier cosita va a servir como pretexto para no hacerlo. Cualquier cosita. Ay, es que ya estaba listo y recibí una llamada, fíjese, y por eso ya no pude venir. Cualquier cosita encontramos como excusa. ¿Y qué puede hacer uno como pastor? ¿Obligarlos? No, no puedo obligarlos.
¿Cómo me gustaría a mí, hermanos, agarrar el cincho y meterle un par de cuerazos en la espalda para que entiendan? Pero no puedo hacerlo. Capaz se voltean y me dan a mí. Lo que Dios quiere es que nosotros lo hagamos con sinceridad, por amor. Ay, hay una actividad importante por allá, pero voy al culto. Oh, no me voy a perder la presencia del Señor por un deleite mundano. Voluntariamente. Y cuando nosotros lleguemos a eso, hermanos, entonces va a ser un deleite cumplir con la palabra de Dios. Yo termino con el Salmo 19:8 que dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Por qué está usted aquí esta mañana? ¿Dónde está Stuart? ¿Por qué está usted aquí esta mañana, iglesia? ¿Qué es lo que lo ha traído a usted esta mañana? ¿Está aquí usted voluntariamente porque es un deleite buscar al Señor? ¿O está aquí porque se siente obligado a hacerlo? ¿Está aquí porque ya es una costumbre? ¿Está aquí porque usted busca que Dios lo bendiga? ¿Está aquí porque Dios busca que busca en Dios un milagro? Está bien, hermanos, que nosotros presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Está bien que nosotros le digamos: Señor, sáname. Está bien que nosotros le digamos: Señor, bendíceme. Pero a lo que yo quiero llegar, hermanos, es que la principal razón por la que estemos aquí es porque amamos a Dios. A eso es lo que quiero llegar. Que usted evalúe su corazón. Y aquellos que vienen aquí con una necesidad y que vienen porque necesitan un milagro de Dios, está bien, están en el lugar correcto. Dios puede hacer un milagro, sí. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que acompañado de esa petición, acompañado de ese deseo de su corazón, también haya en usted el deleite de buscar la presencia del Señor voluntariamente, no forzadamente. A eso se refiere la palabra de Dios cuando nos enseña que la ley está vigente aún en nuestros días. Voy a invitar a que se ponga de pie, iglesia.